Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 17, a partir del versículo 16 en adelante. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino siempre en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que ustedes sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerles es este a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, aquel que no habita en templos hecho por manos de hombres. No es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas estas cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura o arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros también con ellos. Es interesante analizar esta historia. Sabes que antes de que Pablo esté en Atenas, Pablo estuvo en Berea, y ya vimos que en Berea fue muy bien recibido. El resultado fue excelente, porque muchos judíos y griegos creyeron. Hombres y mujeres distinguidas aceptaron el cristianismo. Ahora, pero esta buena noticia, aunque demoró algunos meses, llegó a Tesalónica. Y recordemos que en Tesalónica era el lugar donde Pablo había sido rechazado y buscado para matarlo. Ahora, los de Tesalónica, al escuchar sobre el éxito de Pablo en Berea, ellos se pusieron en acción inmediatamente. ¿Qué hicieron? Fueron para Berea y, siguiendo el mismo método que les había dado buen resultado en su ciudad, ellos alborotaron a multitudes en un movimiento en contra de Pablo. Sabes que el enemigo nunca descansa. Y cada vez que sabe que está perdiendo personas de su lado, él se enfurece y hace de todo para interrumpir o para destruir a los mensajeros de Dios. Entonces, los hermanos de Berea, ¿qué cosa hicieron? Que Pablo saliera de Berea inmediatamente. Y como ellos eran tan nobles en todo, incluso lo acompañaron hasta Atenas. Ellos querían estar seguros de que Pablo llegaría a un lugar seguro. Por eso es que viajaron por mar, que era la forma más segura de viajar en ese tiempo. Y así Pablo llega a Atenas. Así muestra el texto que acabamos de leer. Pablo se quedó solo en Atenas,
porque inclusive sus compañeros se quedaron por un tiempo más en Berea. Ahora, desde el puerto principal de Piraeus, donde posiblemente desembarcó, Pablo allí comenzó un recorrido de unos 10 kilómetros hasta la ciudad más antigua. Era la ciudad más artística, pero también más pagana de todas las ciudades que había visitado hasta ese momento. Allí en Atenas encontró muchos santuarios y deidades, esos dioses paganos, a ambos lados del camino. Miró allí los altos nevados del monte Olimpo, donde se encontraban las divinidades griegas. Y allí después llegó a la ciudad, donde los únicos profetas eran poetas. Atenas era conocido como el ojo de la grande Grecia. Entonces allí caminó por sus calles que estaban repletas de obras de arquitectura y de escultura, y aunque ya había pasado por lo menos unos 400 años de su mayor gloria, Atenas continuaba bellísima estéticamente. Ahora, Atenas disfrutaba de un prestigio incomparable y su gloria política era la cuna de la democracia. Ahora, fíjense una cosa, en consideración con ese pasado que tenía Atenas, los romanos allí dejaban que Atenas se administrase como una ciudad libre, aun cuando estaba aliada al Imperio Romano. Era una ciudad con libertad. Y lo primero que Pablo encontró fue pues un comercio de mala vida. Habían prestamistas, taberneros, prostitutas. Luego llegó al Ágora, que era la plaza del mercado. Y allí vio mucha gente, toda clase de gente. Vio a esclavos, comerciantes, estudiantes, prostitutas, compradores provenientes de todos los niveles sociales. Vio allí los filósofos atenienses y extranjeros, aquellos personajes de la ciudad y de todos los rincones del mundo mediterráneo que siempre pasaban por la ciudad o por allí vivían. Y de allí siguió hasta la Acrópolis, que era la parte superior de la ciudad. Y allí estaba la preciosa corona de Atenas con la joya pagana del Partenón. O sea, el templo de Atenea, que según Homero era hija de Zeus, el dios más poderoso del Olimpo. Y era el lugar donde supuestamente moraban todos los dioses griegos. La diosa de la guerra, específicamente de lo que se consideraba la guerra civilizada. Algo que no existe, ¿verdad? Bueno, el asunto es que ahí estaban las famosas escuelas de filosofía también. En los siglos 5 y 4 a.C., ellos fueron líderes en filosofía, porque en Atenas nació Sócrates, nació Platón. Allí vivieron Aristóteles y Pitágoras. Para el tiempo de Pablo, Atenas no era la misma. La filosofía ya se había degenerado en sofismas. La poesía solamente se había degenerado a versos. El legado de Aristóteles fue despreciado y fue desperdiciado por hombres mediocres. Pablo no encontró a nadie de la estatura de Platón o Aristóteles. Pablo apenas escuchaba la repetición de los dichos de aquellos grandes filósofos. Y las escuelas de filosofía, cuyo origen se remontaban a los días de Platón y Aristóteles, ahora estaban manejados por tres grupos: por los estoicos, por los epicúreos y por los cínicos. Los estoicos tenían el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza, dando énfasis siempre a la razón humana, a la autosuficiencia individual. Ellos amaban todo lo que produjera tranquilidad de la mente y seguridad moral. En cambio, los epicúreos, ellos defendían el placer como el principal objetivo de la vida. Placer para ellos era una vida tranquila, libre de dolor, libre de temor, incluso sin miedo a la muerte. También estaban los cínicos, que buscaban un retorno a la vida natural. Y para lograrlo, querían destruir a todos los convencionalismos, incluyendo la familia. Y vivían ellos como vagabundos, mendigando siempre su alimento y durmiendo allí en los edificios públicos. Ahí estaban esas tres escuelas. Ahora, lo que más impresionó a Pablo fue el paganismo, fue la idolatría, fue ese paganismo que le dolía a Pablo cuando veía la ciudad llena de ídolos. Tú sabes que para Pablo había un sentimiento de tristeza, de pena, porque él miraba allí los templos, las imágenes de divinidades, miraba los ídolos dedicados a dioses, que no eran dioses, sino demonios, dice en 1 Corintios 10:20. Allí en Atenas habían aproximadamente
3.000 esculturas. Irónicamente, había más esculturas que gente. Entonces, la idolatría no tenía nada más que inventar. Sacerdotes, sacrificios, altares, fiestas. La ciudad estaba sin esperanza. La ciudad no tenía satisfacción, estaba inquieta. Por eso es que Pablo, cuando vio esa situación, vio que había tantas personas que necesitaban del Evangelio, así lo confirmó en 1 Corintios 1:21, Pablo entonces no perdió más tiempo. Pablo rechazaba la idolatría como algo extremadamente dañino para el espíritu humano. Y al mismo tiempo, un celo por Dios se apoderó de él y una compasión tan intensa por la gente que él ni siquiera esperó que sus compañeros llegaran. Él comenzó inmediatamente a predicar el Evangelio. Y como siempre, ¿dónde comenzó Pablo? Pues en la sinagoga. Y de allí continuó en la plaza del mercado y terminó en el Areópago. Ahora te explico de qué se trata ese lugar. 3 lugares de predicación que abarcaron a toda la población de Atenas. Abarcó a todas las clases sociales. Y sabes que él usó una estrategia extremadamente eficiente. Desde el punto de vista de cómo hacer conocer el Evangelio. Él mostró una manera de cómo evangelizar una ciudad culta sin descuidar a nadie. Ahora fíjense, en la sinagoga argumentó con los judíos y con los griegos que temían de Dios. El tema sobre el cual reflexionaban era siempre el mismo. ¿Quién? Jesús. Y la manera en que Jesús cumplía todo lo que los profetas habían anunciado sobre el Mesías. En conclusión, Jesús es el Mesías. Eso era su tema a donde él iba. Luego en la plaza, ahí en la plaza del mercado, con los vendedores y con los que iban a comprar, también él habló de Jesús. Y allí no tardaron en aparecer los filósofos. Cuando lo escucharon, dice que algunos epicúreos y algunos estoicos preguntaron, ¿qué pretende decir este charlatán? Y otros allí respondieron, bueno, parece que es un predicador de dioses extranjeros. ¿Y por qué decían esto esa gente? Bueno, simplemente porque Pablo les predicaba acerca de Jesús y les hablaba acerca de la resurrección. Entonces, había una creencia, de acuerdo a Platón, los seres humanos más elevados tenían un conocimiento más profundo y un conocimiento sobre los dioses. Por eso es que estos hombres eran considerados mensajeros de Zeus, que les había mandado en alguna misión especial. Y entre estos hombres pues estarían Pitágoras, Sócrates. Entre esos hombres también era posible contar con algunos charlatanes o impostores. Y habían muchos. Por eso es que a Pablo le dice, ¿quién es este charlatán o es un enviado de los dioses? Ahora, primero lo trataron como charlatán, pero pronto se dieron cuenta que Pablo sabía cosas que ellos no sabían, que ellos desconocían. Entonces ellos descubrieron que sus facultades intelectuales merecían respeto. Y en este caso, la plaza pues no era un lugar apropiado para preguntarle sobre aquellos asuntos que había estimulado la curiosidad filosófica de ellos. Así que por respeto a lo que Pablo ya estaba hablando, lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Y el Areópago no estaba lejos de allí. Allí en el Areópago, pues Demóstenes hacía sus grandes discursos. Allí también había un templo dedicado a Marte, donde se reunían un grupo de centenares de personas para también formar el concilio jurídico. Entonces, un grande grupo de los que estaban escuchando en la plaza lo siguió hasta el Areópago. Y desde tiempos pasados, el Areópago había sido y todavía era el lugar en el que se sentaba el Tribunal de Justicia para poder definir la verdad sobre los casos que llegaban. Pero en este caso, Pablo no fue llevado para enfrentar un juicio. Pablo fue llevado para que pueda exponer las enseñanzas sobre Jesús. Y allí comenzaron las preguntas. Y la primera pregunta era, ¿en qué consiste la enseñanza que estás presentando? ¿Qué cosa es lo que estás hablando? Y luego, como aclarando la intención de la pregunta, dijeron, porque tú nos traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y dice que ellos estaban acostumbrados y siempre ávidos de poder aceptar aquellas cosas nuevas. Y la segunda pregunta solamente pretendió precisar bien lo que deseaban saber. Ellos dijeron, queremos saber, ¿qué significan estas cosas extrañas? ¿Cuál es el mensaje que tú nos estás trayendo?
Y es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí, pues pasaban el tiempo escuchando y comentando las últimas novedades, una característica de la ciudad. Siempre les gustaba la novedad. Y por otro lado, pues las palabras de los filósofos era un modo de recordar a Pablo, como el caso de Sócrates, el más grande filósofo de la antigüedad griega, que por desconocer los dioses, pensaban de que ahora él había también traído una novedad sobre un nuevo Dios. Y también recordemos que en el caso de filósofos fueron condenados incluso a muerte por esas enseñanzas. Allí de manera indirecta le estaba diciendo a Pablo que tú también puedes correr ese mismo riesgo. Por eso queremos que tú puedas explicarnos de qué se trata esta nueva enseñanza. Pero Pablo no admitió que su enseñanza estuviera relacionada con dioses nuevos. Y él tampoco tuvo miedo por los posibles peligros que su enseñanza les pudiera traer. Lo que había dicho fuera del Areópago, lo que había llamado la atención de las personas, lo que había llamado la atención de la aristocracia, ahora dentro del Areópago, estaba a punto de expresarlo igualmente de manera pública y con total firmeza. Los doctos y los sabios de Atenas, ahí estaban los poetas, los artistas, los filósofos. Allí Pablo pues pronunció un discurso elocuente. Y ese discurso respondía en forma directa a las preguntas que ellos plantearon. Y este discurso que Pablo dio allí en Atenas es interesantísimo porque aborda por lo menos 4 puntos. Primero comenzó allí en la sinagoga, luego fue a la plaza y de la plaza fue llevado al Areópago. Y allí él estaba dispuesto y listo para poder hablar acerca de Jesús, porque Jesús era el centro de su mensaje, era el centro de su vida. Jesús era todo para él. Entonces, cuando él fue llevado para allá, él comenzó un discurso. Y ese discurso tiene 3 partes extraordinarias, 3 o 4 partes extraordinarias. Y hoy queremos analizar un poco de lo que sucedió mientras él estaba exponiendo acerca de Jesús. Ahora recordemos que el público que tenía era un público totalmente diferente. Porque ahora en el Areópago, pues ahora estaban allí los doctos, los sabios, los poetas, los artistas, los filósofos. Y aunque su discurso fue muy elocuente y respondía de manera directa a las preguntas planteadas, él muestra a Jesús. Y miren, en primer lugar, él hace una introducción. Y él comienza con un grande elogio. Y con el objetivo específico de poder declarar desde el comienzo que el Dios del que él estaba hablando a la multitud no era un nuevo Dios. Él tampoco no es un nuevo Sócrates. Él va a presentar un Dios que incluso ellos adoran. Por eso es que él comienza su discurso diciendo atenienses. Así llamó la atención de todo el grupo. Y él dijo, yo observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Si te das cuenta, él no ofendió a nadie, tampoco contradijo a nadie. Y claro, eso era lo mejor que podía hacer. Lo que tenía que hacer era atraer la simpatía de todos usando un lenguaje refinado y un lenguaje cortés. Y él cuenta su experiencia y dice, cuando yo pasé observando los santuarios de ustedes, yo también encontré un altar con esta inscripción. ¿Qué inscripción? Al Dios no conocido. Ese que ustedes adoran, aún sin conocer, es el Dios a quien yo los anuncio. O sea, no es un Dios extraño. Ustedes también lo adoran. Es más, ustedes son tan inteligentes porque reconocen que están adorando a alguien que no conocen. Por eso dice al Dios no conocido. O sea, estaba hecha ya la aproximación en los mejores términos. Y Pablo estaba listo para poder entrar directo al corazón de ellos. Y allí viene la segunda parte del discurso, que era la enseñanza que él tenía que dar. Y Pablo aquí procedió a exponer las verdades que él enseñaba una por una.
Y es interesante la manera didáctica que él aquí presenta. Todas estaban relacionadas con Dios, o sea, el Dios desconocido para los atenienses. Y él comienza a describir ese Dios. En primer lugar, él comienza a describir ese Dios no conocido para los atenienses. Él es el Dios que hizo el mundo. Y aquí dice, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es creador y soberano. Ahora, existía desde antes la existencia de aquello que todo estaba visto, todo estaba creado. Fíjate una cosa, que aquí Pablo dice, todo lo que existe en el cielo y en la tierra fue hecho por este Dios al cual ustedes dicen que es un Dios no conocido. La mente de los griegos no pudo evitar una comparación inmediata. ¿Por qué? Porque el Dios más poderoso que ellos conocían era Zeus. Zeus era aquel que enviaba los truenos, los relámpagos, la lluvia, los vientos, y que supuestamente había nacido en Creta. Ellos creían, esto era una leyenda, que este dios era hijo de Cronos. Cronos era rey de los titanes de la isla y su esposa se llamaba Rea. Y supo que uno de sus hijos lo destronaría. Así que cada vez que nacía un hijo, dice la leyenda, que éste lo tragaba para poder evitar que ese mal pudiera sucederle. Pero cuando nació Zeus, su madre envolvió en pañales a aquel bebé para que Cronos no se lo tragara. Entonces lo que hizo es escondió a su hijo en una cueva de Creta. Cuando Zeus creció, cuando ya llegó a la edad madura, él dirigió una revuelta contra Cronos, su padre, ¿no? Y así lo destronó. Y ellos en su leyenda decían que así es como se convirtió en un gobernante del cielo. Según lo que Homero cuenta en su obra La Ilíada, él dice, el cielo estaba localizado en la cima del monte Olimpo, que era el más alto de Grecia. Y desde allí observaba, desde allí juzgaba todos los asuntos de los seres humanos. Entonces, todo estaba bajo el comando de Zeus. O sea, todo estaba sujeto a la voluntad de ese Dios, donde también moraban todos los dioses del panteón griego. Solo que aquí había una diferencia. Ellos estaban pensando en su leyenda, en su creencia, pero Zeus compartía su poder con otros dioses. Por ejemplo, esos otros dioses eran supuestamente sus hermanos, que era el Hades, que gobernaba el mundo oculto de los muertos, Poseidón, que era el gobernante de los mares y de todas las aguas. Ahora, esta era la leyenda en lo cual ellos creían acerca de los dioses a quienes supuestamente conocían. Y claro, ahora les resultó obvio que el Dios de Pablo era superior, era más poderoso que todos sus dioses. ¿Por qué? Primero porque Zeus no era eterno, Zeus no era el creador y Zeus no tenía poder absoluto. Zeus compartía su poder con sus otros hermanos. Sin embargo, aquí Pablo, cuando presenta el poder absoluto de Dios, el creador de todo, esto pues obviamente aumentó la atención de todos ellos. Y es más, aquí Pablo dice, este Dios del cual les hablo no vive en templos construidos por hombres y tampoco depende del servicio que le presenten las manos humanas, como si es que Dios necesitase de alguna cosa de los seres humanos. Lo que está diciendo aquí Pablo es, el Dios que les estoy presentando es un Dios más grande que las obras humanas. Este Dios no fue creado por la imaginación, no fue creado por seres humanos, porque los otros dioses son fabricados por ustedes. Este Dios que les estoy presentando existe por sí mismo. Y con esta declaración, todos quedaron admirados, ¿no? Porque nunca habían conocido ni escuchado de un Dios así, con ese poder. Bueno, en segundo lugar, Pablo presenta la existencia de las naciones. ¿Cómo es que existen todas las naciones? Y él dice, de un solo hombre, Dios hizo todas las naciones para que habitaran la tierra entera. Además, dice que Él determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Sabes que los griegos no creían en la igualdad de todos los seres humanos? Ellos
no reconocían los derechos de todos los individuos, porque ellos se creían los más importantes. Los griegos se creían superiores a los incultos bárbaros que allí poblaban las otras naciones fuera de Grecia. Ahora, los atenienses, ellos se autoconsideraban los únicos seres humanos verdaderamente autóctonos, los únicos que surgieron originalmente como nativos de Ática. Entonces, en su pensamiento, pues ellos creían de que no eran descendientes de nadie, que ellos eran seres superiores a todos. Eso era su creencia. Pero para Dios no existe ninguna raza superior. No existe ni siquiera un territorio que Dios no les haya concedido para las personas. Entonces Pablo aquí presenta un texto clásico de una verdad de suma importancia para todos ellos. Según Deuteronomio capítulo 32, versículo 8, diciendo que Dios incluso coloca el territorio para cada nación. Porque cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, en Deuteronomio dice, cuando dividió a toda la humanidad, Dios puso límites a los pueblos. Eso quiere decir que cada pueblo tiene su tiempo y su lugar, y permanece fuerte mientras cumpla con el objetivo por el cual Dios lo colocó allí. Muy bien. Con esto, obviamente, su curiosidad aumentaba, pero ahora viene la tercera parte del discurso. Dice, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para los pueblos? Si Dios los colocó con un propósito, entonces, ¿cuál es el propósito? Y allí Pablo dice, para que busquen a Dios y para que, aunque sea a tientas, lo encuentren. Luego Pablo, de manera inteligente, citó dos frases de los poetas griegos. Y él dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Sabes que esta frase era el último verso de un poema de Epiménides de Creta, que escribió en el año 600 a.C., y más o menos el verso dice así, ellos fabrican tu tumba, oh santo o altísimo Dios. Los cretenses siempre mentirosos, decía en el poema, son glotones y ociosos, pero tú no estás muerto. Tú vives y tú permaneces para siempre, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos. Cuando Pablo menciona esa última expresión, al mencionar esto, pues despertó más la curiosidad de sus oyentes. Y luego Pablo agregó, de Él somos descendientes, hablando acerca de Dios. Y luego citó a Aratus de Cilicia, que vivió en el año 310 a.C., y el quinto verso de su poema, que se llamaba Fainomena, que era dedicado a Zeus, también lo citó aquí. La pregunta es, ¿acaso quería Pablo igualar a Zeus, a Dios a Zeus? ¿O a quién estaban dirigidos estos poemas, verdad? ¿Acaso quería hacer esa comparación? No se trata de eso. Todo lo que pretendía era recuperar algunas pequeñas perlas que estaban dispersas en la literatura humana acerca del verdadero Dios y las usó para darlo a conocer al Dios verdadero. Ellos habían dirigido esos versos a un Dios falso, pero ahora Pablo tomó esos versos para decir, está hablando del Dios verdadero. Y finalmente, aquí dice que Dios es espiritual. Número 4, ¿no? Dios no puede ser representado por objetos materiales. Por lo tanto, dice, si nosotros somos descendientes de Dios, no debemos pensar que la deidad pues sea semejante al oro, a la plata, a la piedra, a la escultura creada por la destreza y la imaginación de los seres humanos. De ninguna manera. Ahora, si existe alguna escultura, pues la única escultura apropiada de Dios es el ser humano mismo, porque Dios creó al ser humano a su propia imagen. Entonces, una persona viva, una persona con sus capacidades espirituales, una persona con su capacidad mental, con su capacidad física, todas estas integradas en una unidad es sellada, no desmontable, puede ser la imagen o la escultura que Dios creó. Sin embargo, ¿cómo es que el ser humano hoy puede fabricar estatuas de materiales inertes y adorarla como una representación de Dios?
o como si fuera Dios mismo. Esto Pablo, él está con tanto dolor en el corazón, dice, esto no puede ser posible, esto es una rebelión contra Dios, esto es ignorancia de Dios. Y claro, después de mencionar todo esto, Pablo hace una invitación al arrepentimiento. ¿Sabes qué cosa me encanta? Que al finalizar el discurso, él tenía que invitar a su audiencia al arrepentimiento. Claro, lo hizo de manera indirecta, lo hizo para no ofenderlos, pero igual les dio de todas maneras la oportunidad para que los atenienses se arrepintieran. Y él dice así, pues bien, Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. En otras palabras, ustedes hasta hoy fueron ignorantes. Pero el texto continúa diciendo, pero ahora manda a todos para que se arrepientan. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Y Pablo lo explica aquí en el mismo texto. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y quién va a realizar ese juicio? Pues Dios mismo, o a alguien a quien Él le ha asignado esta tarea. ¿Quién es ese alguien? Y dice, lo hará por medio de aquel varón a quien Él asignó. Y entonces Él pasa a identificar de quién está hablando, no por nombre, sino por poder. Ahora, un poder que Dios manifestó y que nadie fuera de Él lo tiene. Y le dio crédito ante todos. ¿Cómo lo presenta Jesús? Aquel que fue levantado de los muertos. Y fíjate, presta atención. La resurrección se transformó en la mayor prueba de poder. La resurrección se transformó en el documento que acredita la comisión dada por Dios a Jesucristo. Esa comisión redentora que a su debido tiempo, cuando llegue el día, se volverá una comisión de juicio, porque será Jesucristo quien juzgará. Y la resurrección se convirtió en una piedra de tropiezo para todos esos sabios. ¿Por qué? Por una razón. Porque como el resto de los griegos, ellos creían en la inmortalidad del alma. Por eso es que la resurrección les resultó totalmente incompatible con su creencia. Entonces, para ellos no podían aceptar esta verdad. Todo estaba bien hasta que Pablo colocó el tema de la resurrección. Creer en las dos cosas es una incoherencia teológica, es absurdo. Entonces ellos se dieron cuenta de que si aceptaban la doctrina de la resurrección, ellos tendrían que abandonar su creencia de la inmortalidad del alma. ¿Y qué crees? Ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Por eso es que el sermón termina diciendo que Dios, como autor principal, marca un día de juicio que juzgará al mundo y da pruebas de la resurrección de Jesús. Y sabes que esta historia termina triste, porque cuando Pablo terminó su discurso, los sabios atenienses reaccionaron de manera negativa, algunos incluso de manera descortés. Dice que algunos se burlaron de Pablo, mientras otros más refinados le dijeron así: por favor, háblanos sobre este asunto en otra oportunidad. O sea, no más queremos escucharte. Todo estaba bien hasta que tocaste un tema que ofendió nuestra creencia. Dieron por terminada la reunión y comenzaron a salir del Areópago. Uno a uno, en pequeños grupos o uno a uno, fue saliendo. Al final, se acercaron solamente algunos a Pablo. Algunos que querían seguir conversando con él. Algunos que habían creído. Y dice la Biblia que uno de ellos era Dionisio. Y Dionisio era juez del Areópago. Eso significa que eso fue una gran conquista, ¿verdad?, para el establecimiento de la iglesia allí en Atenas, porque ahora el juez del Areópago se había arrepentido. Según menciona Eusebio de Cesarea, que fue un famoso historiador del siglo IV después de Cristo, Dionisio llegó a ser el primer obispo de Atenas, el primer líder cristiano de Atenas. Y la segunda persona mencionada era una mujer llamada Dámaris. Entonces, lo más probable es que esta haya sido una mujer de la aristocracia,
que ella ya había escuchado de Pablo allí en la plaza y que luego también entró allí al Areópago con toda la multitud de personas que fueron para poder escuchar el discurso de Pablo y que acompañaron a Pablo desde la plaza hasta ese lugar, allí cuando los filósofos lo invitaron a debatir. Bueno, el asunto aquí está claro. Pablo presentó una verdad, pero una verdad que chocó con sus creencias. Y cuando entraron en conflicto con sus creencias, ellos, en lugar de aferrarse a la verdad, prefirieron continuar en su ignorancia, continuar en su error. ¿Acaso esa historia no se repite también hoy? Tú puedes entender la verdad, pero si choca con una creencia tuya, cierras tus oídos y dices, no quiero más oír. ¿Cuántas oportunidades el ser humano se pierde, a veces por cerrar su mente, por no oír a las cosas que Dios tiene en su palabra? Y de esta invitación que Pablo hizo, nosotros podemos extraer valiosísimas lecciones para nuestra vida hoy. Cuando el apóstol Pablo intentó alcanzar a la conciencia y abordar el tema personal de salvación, cada uno de los atenienses fueron yendo y lo dejaron a Pablo hablando solo. Y sabes que Pablo salió de allí y nunca más regresó. Pablo, al ver la cantidad de dioses y la mucha perversidad, claro que fue movido a declarar que Dios es un Dios de justicia, que juzgaría al mundo con rectitud. Pero este es un mensaje que incomodó a la mente de los epicúreos, porque ellos enseñaban de que los seres humanos somos gobernados por la casualidad y que el placer es el mayor bien. Y hasta hoy este es un mensaje que incomoda a muchas personas. Muchas personas no quieren escuchar más ni de ley de Dios, ni de juicio, ni de justicia. Y la salvación, querido, envuelve toda la vida. Los filósofos huían de cualquier discurso que pueda envolver la vida personal, porque los seres humanos queremos ser salvos no de nuestros pecados, queremos ser salvos a nuestro modo de ver las cosas, no como Dios quiere salvarnos, sino como el ser humano quiere salvarse. Queremos ser salvos de la pobreza, de la guerra, de las enfermedades, queremos ser salvos en nuestros caprichos, en nuestros gustos individuales. Por eso es que hoy muchas iglesias crecen incluso con popularidad de un cristianismo social, en una religión muy cómoda. Y Satanás así los distrae de lo que realmente es importante. Escucha una cosa, Cristo no vino para salvarnos de las adversidades económicas, para llenar nuestro bolsillo. Cristo vino para llenar el corazón, para salvarnos de la muerte eterna. Es muy fácil predicar una religión con un Cristo solamente que sana, que hace milagros, que te hace rico, pero no despierta la verdadera necesidad espiritual de un Salvador. Porque aquel que no es consciente que es pecador, pues no reconoce a Cristo como Salvador. Número 2, la salvación es de gracia, pero tuvo un costo muy elevado, y ese costo es la sangre de Jesús. Y para aceptar la salvación también hay que pagar, pero no se trata de un pago de dinero, sino un pago de renuncia, de entrega, donde tú tienes que abandonar las excusas para ir a Jesús, donde tú tienes que cortar ciertas tradiciones con las cuales has crecido. Pero ahora vemos que hay muchas personas que no están dispuestas a abandonar sus creencias para someterse a la voluntad de Dios. El precio que hay que pagar a veces es la burla de nuestros amigos cuando saben que estamos siguiendo la palabra de Dios. O a veces el rechazo de nuestros propios familiares cuando no concuerdan con nuestra decisión. Salvación sin cruz no existe. Recuerda lo que Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y solo sabemos que todo aquel que toma su cruz tendrá una corona y tendrá una eternidad al lado de Jesús. Número 3. La salvación no es a nuestro modo, no es como yo quiero.
es como Dios pide y como Dios estableció en su palabra. Imagina la situación caótica si el paciente cuando va al médico le dijese: yo quiero ser curado como yo quiero, no como tú quieres. Muchos cristianos piensan que su idea debe prevalecer incluso por encima de la palabra de Dios, que su religión está por encima de lo que Dios quiere. Aquellos que dicen: yo sirvo a Dios a mi modo, no están sirviendo a Dios, se están sirviendo a sí mismos. ¿Cómo entonces Dios quiere que yo les sirva? Bueno, las personas quieren una religión que no les hable de juicio, de ley, de cosas que tienen que hacer. Quieren una religión que tenga permisiones para vivir como quieran. Una religión donde pueden beber alcohol, donde pueden jugar con el pecado, donde dicen: basta la gracia, pero puedo seguir como quiero. Quieren una gracia que salva, pero no una gracia que transforma. Muchos quieren una religión sin cambios, una religión de comodidad. ¿Sabes? Dios te ama, pero la salvación no es como tú quieres. Mateo 7:21 dice: muchos me dirán aquel día: en tu nombre hicimos grandes cosas, y yo les diré: no os conozco. Porque no hicieron la voluntad de Dios expresada en su palabra. Existen tres tipos de personas. En primer lugar, las personas honestas a Dios, que pasan de la especulación a la sumisión. Existen personas que quieren agradar a Dios de todo corazón. Entonces, cuando entienden lo que tienen que hacer, pues se ponen de parte de Dios, no importa lo que tengan que abandonar. ¿Correcto? Una religión estéril es saber la verdad y continuar en el error. Es hablar de Dios sin obedecer a Dios. Recuerda que la obediencia es el resultado de nuestro amor a Dios. Hay un segundo grupo de personas receptivas, que ven a la religión como sumisión a la voluntad divina, que no buscan a Dios, buscan sus intereses personales, no están dispuestos a entregar sus intereses personales a Dios. Su oración, o de este grupo de personas, puede ser como la de Jesús, o contraria a ella: hágase tu voluntad, mientras que otros dicen: quiero hacer mi voluntad. Algunos simplemente usan a Dios y no quieren que Dios los use. Entonces aquí Pablo dice que este grupo de personas pues siempre va a rechazar la verdad. Hay un tercer grupo de personas caprichosas. Que por más que sepan lo que hay que hacer, nunca lo van a hacer. Siempre colocan una excusa. Están dispuestos siempre a aferrarse a sus tradiciones antes que a la Biblia. Prefieren su familia, sus amigos, su trabajo más que a Dios. Cierran su corazón a Dios. Y cuando ven que algo no está de acuerdo con aquello que creen, rechazan. Esto sucedió con los filósofos de Atenas. Ellos estaban dispuestos a dejar de creer incluso en sus dioses con tal que eso sea todo. Pero llevar a Dios en serio significaba también cambiar su comportamiento.
Y eso ellos no estaban dispuestos a hacer. La visita de Pablo en Atenas revela la diferencia entre